Olá, meus Hola mis amigos. amigos, Deus abençoe Dios los bendiga a vocês. ustedes. E o Y el segredo secreto dele de que Él lo abençoar bendiga a usted vocês é que es que vocês usted venham vivan en andar la na presencia presença de dele. Él. Tem que andar na presença Tiene dele, que andar en la porque a presencia de Él para que la presença dele presencia possa de Él pueda abençoá-los. bendecirlos. Isso é dito e Eso es certo. dicho y Se toma cierto, lá da es cá, toma y se dame. Si você usted anda na anda en la presença presencia de dele, Dios, ele Él com con certeza vai lo va a abençoar. bendecir. Agora, Ahora, a pergunta la é, pregunta es, Bispo, obispo, como posso ¿cómo puedo andar andar na en la presença presencia de dele? Dios? Como é ¿Cómo es possível posible andar andar na en la presença dele? presencia de Vou Dios? ensinar para Voy a você enseñarle a usted como é cómo es possível andar posible na andar en la presença presencia de de Deus. Dios. A Bíblia La fala que Biblia habla que Abraham tenía 99 anos años quando o Senhor cuando lhe el Señor le apareceu apareció e y le dijo, Eu yo sou soy o el Dios todopoderoso, Todo-Poderoso. Anda anda na minha en mi presença presencia e y se sé perfecto. Você sabe por que que ¿Sabe por qué yo me estoy riendo? eu sinto Porque yo gozo siento gozo nessas en estas palabras. Sinto Yo siento alegría. Eu Yo siento placer. Ela enche a minha Ella llena alma mi alma de gozo. Olha só, Mire solamente, como é que pode uma ¿cómo es que puede una persona pessoa andar en la presencia de Dios se essa persona, se a presença si de la Deus, presencia de Dios, espírito, si Dios es espíritu e a pessoa y la persona es a carnal, pessoa la persona es a material, pessoa la persona es un cuerpo humano? Você pode andar Usted na puede andar en presença la de qualquer presencia de cualquier persona que tenga piernas, que usted pueda caminar juntos, ¿no es? Você possa Usted ver, pueda ver, tocar, tocar, etc. Mas Pero andar andar en na la presencia de Dios, andar en la presencia del Espíritu de Dios é muito. es muy fuerte. Você tem que Usted ser tiene que ser espíritu. Você tem que estar Usted tiene que estar en el Espíritu. Y estar en espíritu, vivir en espíritu y andar en la presencia del Espíritu de Dios es usted caminar con sus pensamientos vueltos para los pensamientos de Dios. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice allá? Él dice, pensad en las cosas de lo alto, no en las que son de aquí, de abajo, de aquí de la tierra, más en las cosas de lo alto. Entonces, cuando nosotros andamos en espíritu, cuando nosotros estamos en espíritu, cuando nosotros andamos en la presencia de Dios, nuestros pensamientos, no nuestros ojos físicos, pero nuestros ojos espirituales, pueden ver Dios a través de los pensamientos de Él. Él transfiere sus pensamientos para nuestra mente. Nuestra mente recibe esos pensamientos y tiene placer, y tiene gozo, y se alegra, porque los pensamientos de Dios son eternos, gloriosos. Ellos dan vida para nuestro cuerpo espiritual y también el cuerpo material. Mire solamente. Es claro que cuando nosotros hablamos, cuando la Biblia habla de perfección, el concepto de perfección para nosotros humanos es así. Ante la persona no tiene errores, la persona no comete fallas, ella es infalible. Pero solo Dios es infalible, ¿no es? Solo Dios es santísimo. Nosotros tenemos nuestras fallas, nuestras debilidades. Es imposible que nosotros no cometemos fallas. Pero Dios está hablando, anda en mi presencia y sé perfecto. Entonces, ¿qué es lo que significa ser perfecto a los ojos de Dios? Mi amigo, me voy a acercar un poquito más. Ser perfecto a los ojos de Dios es ser justo, hacer las cosas bien, es andar de acuerdo con su palabra,
Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santísimo. Cuando nosotros somos justos ainda que y seja nas aún en las cosas más pequeñas, en los mínimos detalles, eso agrada a Dios. Eso es perfección para Dios. No es perfección para los hombres, mas pero es perfección para Dios. Entonces Dios disse dijo para Abraham, anda en mi presencia, quiere decir, piense en mis pensamientos, piense lo que yo pienso, curta, cultive dentro de su cabeza sua cabeça mis meus pensamientos, pensamentos. porque mis pensamientos son salud para sus cuerpos. Mis pensamientos son vida para aquellos que quieren vida. Mis pensamientos traen paz de espíritu. ¿Se acuerda cuando usted, por ejemplo, usted que me está viendo ahora, cuando usted estaba atormentado o atormentada, afligido de noche, usted agarra la Biblia y va ya corriendo para el Salmo 91. Usted va directo para el Salmo 91. Y allá usted lee, el Señor es... el que habita en el abrigo de Dios, en la sombra del Omnipotente, descansará. Ahí usted se siente así, aliviado. Y eso no es. O entonces, usted cuando está con necesidades, con dolor de barriga, porque cuando usted con un problema económico, tal, usted corre allá para el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces usted se refugia en las horas amargas de la vida, en las horas tristes, en las horas de soledad, en las horas de depresión. Ahora, usted huye para la palabra de Dios. Usted agarra la Biblia que está allá llena de polvo abierta en el Salmo 91 en su casa. De repente usted ahora mismo, usted tiene su Biblia abierta allá en el estante, en el armario, abierta, en la cabecera de su cama, allá abierta en el Salmo 91. Pero está agarrando polvo, solo agarrando polvo. Usted ni se acuerda de ella cuando usted está bien, cuando usted está en el baile, cuando usted está en el carnaval, cuando usted está viviendo en la carne. Usted ni quiere saber de ella, pero cuando usted se siente desesperado, usted corre ya para la Biblia y agarra después para el Salmo 91 y piensa que el Salmo 91 le va a resolver su problema. No lo va a resolver. ¿Sabe por qué no? Porque usted solamente recurre a la palabra de Dios cuando usted está con dolor de barriga. Esa es la realidad. Usted solo honra al Señor solamente cuando usted está con hambre, con desesperada, etcétera, etcétera. Pero no es así que se trata a Dios. Dios no es un médico para que usted vaya a Él solo cuando está enfermo. Dios no es un dentista para que usted lo busque solamente cuando en la hora de que tiene el dolor de dientes. Dios es Señor. Él es el Señor. Él es Dios. Él es el dueño del oro y de la plata, de todo lo que existe en el mundo, inclusive de su vida. Si Él quisiera llevarlo usted ahora, Él hace eso. Si Él quisiera llevarme ahora, en este momento, Él hace eso. Él es dueño de todo. No tiene diablo, no tiene infierno, no hay envidia, no hay infierno, no hay nada que en este mundo que nos pueda frustrar los planes de Dios en nuestras vidas, a no ser que la persona desesperada allá en el fondo de su alma, ella llega al punto de decir, mi Dios, yo ni sé si el Señor existe. Pero si el Señor existe, el Señor está viéndome. Usted está viendo mi aflicción, el Señor está viendo mi desespero. El Señor está viendo en el fondo del pozo. Y yo te pido humildemente, yo te suplico, tenga compasión de mí. Y deme una salida, me muestra un camino, me da dirección. Solo eso, Señor. Ayúdeme, tenga compasión de mí. Entonces usted entra en un estado de espíritu, de humildad, manifiesta su fe, demuestra su fe
y Dios viene a su encuentro. Él va a mostrar la salida. Te va a dar la respuesta para que usted pueda aprender a andar con Él, aprender a vivir con Él, aprender a depender de Él y no de los parientes, de los amigos, del patrón, del gobierno, del empleado, de nadie. Dios no nos hizo para quedar con la independencia del mundo, del uno de los otros. No, mi amigo y mi amiga. Él dice para Abraham, anda en mi presencia y sé perfecto. Quiere decir, sea libre, sea perfecto. Dependa solamente de mí. Dependa solamente de mí. Usted va a ver lo que voy a hacer en su vida. Es tan grande que Dios, Él se manifestó con tanta grandeza en la vida de Abraham, que cuando los animales, las cosas que Abraham tenía y su sobrino también tenían, ellos estaban en conflicto, sus empleados y los empleados de Lot estaban con conflictos con los empleados de Abraham. Entonces Abraham fue allá y dijo, oh sobrino, no es bueno que nosotros estemos juntos. Es mejor que usted se separe de mí, usted va para un lado, yo voy para el otro. Escoge el lado que usted va a escoger. Si usted va para el norte, yo voy para el sur. Si usted va para el sur, yo voy para el norte. Quede a voluntad, escoja ahí, ¿qué es lo que usted encuentra mejor? Entonces Lot, con ojo grande, andando con los ojos físicos, él vio los campos del Jordán, aquellos campos verdes, cosa hermosa, maravillosa, hasta hoy. Y Lot no tuvo duda, yo quiero aquel lado allá. Y Abraham, está bien, entonces va para allá. Yo voy en sentido contrario, yo voy para el desierto. Es muy grande esto. Entonces Abraham fue para el desierto. Él simplemente estaba andando en la presencia de Dios y no importaba si él estaría en el desierto, si él estaría en los campos del Jordán. No importaba si él estaba en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, donde quiera que él estuviese, él estaba en la presencia de Dios. Y él sería la bendición. No importa, él sería la propia bendición. Él sería la grandeza de Dios en esa tierra. Y Dios quiere hacer eso con usted. Él quiere hacer de usted una criatura que lo engrandezca, que lo honre por encima de todo y de todos. Y yo quedo así hasta irritado, porque cuando nosotros hablamos con respecto a diezmos y ofrendas, es impresionante. Las personas tienen tanto el corazón en el oro, en las riquezas, en el dinero, en el éxito, ganar aquello, ganar esto. Las personas son tan fijas en las cosas de este mundo que ellas no están ni pensando para honrar a Dios. Ellas quieren honrarse a sí mismas. Y por eso es el caos de la vida de ella. Va a mirar esos artistas del pasado que hicieron tanto suceso, tanto éxito. Vaya a mirar. Vaya a ver cómo ellos terminaron, depresivos, se suicidaron y vivieron un infierno en este mundo. Y eran personas que recibieron grandes glorias de este mundo. Mire la vida de ellos. Eso sin hablar de los artistas que están viejos, pero bien viejos, allá de Hollywood y también de aquí de Brasil y de todo. Y que están llenando la cara de Botox. Hacen cirugía aquí, hacen cirugía allá. Y la cara queda estirada, igual a una masa de pastel. Igual que una masa de un pastel. La cara estirada. Y cuando hablan, y cuando sonríen, y cuando lloran, yo veo eso en las novelas de la Record. Usted ve así, ellos ríen así. No tienen expresión. Quiere decir, vea la gloria que el mundo da. Esa gente va a morir, muriendo a los pocos y muriendo
sin la salvación, que es lo peor. Mi amiga, mi amigo, põe a cabeça no lugar. ponga la cabeza en el lugar. Você tem sido uma pessoa Usted ha sido una persona inteligente, mas quando se pero trata cuando se trata da de la vida, você usted prefiere confiar en la suerte que en la palabra de Dios. E você tem Y usted ha jogado jugado su vida en la suerte, ¿o no es? Você Usted apuesta en la lotería, en los juegos de los caballos, en la lotería, usted da una fe aquí, una fe allá. Cualquier juego usted está dispuesto para entrar y arriesgar lo que usted tiene. Esa es la realidad. Você A usted le gusta de de arriesgar todo lo que usted es, toda su reputación en la suerte. ¿Y qué es lo que la suerte le ha dado? Solo azar. Olha, fala para você. Ah, mire, yo voy a hablar para usted. Yo creo que mi suerte vaya para los quintos de los infiernos. Eu não conto. Yo no cuento con suerte. Yo no cuento con suerte y puede venir el azar que venga. Yo confío, Eu tenho apostado. yo tengo apostado, yo he apostado en la palabra de mi Dios, que es espíritu y verdad. Eu tenho andado na Yo he andado en la presencia de Él. pensamientos Mis pensamientos están enfocados en los pensamientos de Dios. Então isso a gente Entonces, faz a gente eso ser hace que forte, nosotros seamos fuertes, inabalável. inavalables. A gente enfrenta Nosotros enfrentamos aflicciones, enfrentamos problemas, dificultades, porque tenemos un cuerpo y vivimos en el mundo del infierno. Por ejemplo, nós somos. sin embargo, nosotros sobrevivimos en paz y en seguridad. Então, Entonces, mi amigo, mi amiga, nosotros vivimos en la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios es vivir en espíritu, pensando los pensamientos de Dios, não pensando no pensando las cosas de este mundo, que os que porque los que piensan en las cosas de este mundo acabam acaban se entregándose, rindiéndose a las vanidades, acaban codiciando las cosas de este mundo y corriendo atrás del viento. Ellos corren y no alcanzan nada. El tiempo va pasando y la vida de ellos va, se va deshaciendo, evaporándose para la nada. Mi amiga, mi amigo, use la fe con inteligencia. Quien tiene fe en Dios no apuesta en este mundo, no apuesta en esta vida, no apuesta en la suerte. Quien tiene fe en Dios, quien anda con Dios, anda en el Espíritu, cree en lo imposible, cree que Dios hará aquello que Él prometió que haría. Esa es la fe inteligente. Cree que Él hará aquello que Él ha prometido en su palabra. Anda en mi presencia, dice Dios para Abraham, y sé perfecto. Y mire, Abraham murió con 175 años en dichosa vejez, porque él andaba en la presencia de Dios. Y Dios, a través de su siervo Isaías, habla para que todos los que tienen juicio, todos los que son sabios, tienen juicio. Él dice, mirad para Abraham y para Sara. Mirad para Abraham, mirad para Sara, mirad para ese matrimonio y viviréis. Y veréis que yo soy el Señor. Aleluya, gracias a Dios. Yo quedo tan feliz de meditar sobre Abraham, porque Él pasa para nosotros fe, pero no una fe así, aquella fe inmediatista, no, pero aquella fe constante, permanente, que llueva o haga sol, permanece para siempre. Amiga y amigo, ponga su cabeza en el lugar. No apueste en nadie. No apueste en la suerte. No apueste en los gobiernos. No apueste en nadie. Nosotros vamos a tener elecciones ahora. Domingo. Yo sé que todo el mundo tiene que ir a votar. Pero
No espere por nadie, no espere por los políticos, porque ellos no van a hacer nada por ustedes. Ninguno de ellos va a hacer nada por ustedes. Ellos van allá para hacer lo que ellos quieren hacer, lo que ellos están acostumbrados a hacer. Entonces cuente con Dios, apueste en la palabra de Dios, apueste su vida, lance toda su vida en la palabra de Dios. Honra a Dios. Comece honrándolo con sus bienes. Él dice así, el rey de Salomón, el hombre más rico en toda la faz de la tierra, no hubo más rico que él, ni menos, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Nunca va a tener un hombre tan rico como Salomón. Nunca va a tener un hombre tan sabio como Salomón. Nunca, nunca, nunca. Él fue el hombre más sabio y no hay quien pueda superarlo. Yo no estoy hablando aquí, obviamente, de Jesús, porque Jesús es Dios, es el Hijo del Altísimo Dios. Pero yo estoy hablando de entre los hombres. No hubo nadie que tuviera más sabiduría que el rey Salomón. Y el rey Salomón dice así: honra al Señor. Honra al Señor con tus bienes y con la primera parte de todas tus ganancias, y se llenarán tus graneros y rebosarán de vino tus lagares. Ese es un consejo de Salomón para las personas que tienen juicio. Porque los diezmos, como nosotros hemos hablado, ellos representan el primer gran mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Quiere decir, coloque al Señor Jesús como primer lugar en su vida. Si usted no hace eso, si Él no es el primero en su vida, Él no va a andar con usted no va a andar con Él. Él tiene que ser el primero en su vida, primero que su hija, primero que sus padres, primero que su familia, primero que usted, primero que sus vanidades, primero que todo. Él tiene que ser el primero. Si no fuera el primero en su vida, usted nunca va a andar en la presencia de Él y jamás va a saber lo que significa ser perfecto. Anda en mi presencia, Abraham, y sé perfecto. Gracias a Dios. Que Él sea loado, exaltado, magnificado e engrandecido en su vida cuando usted tuviera juicio para elegirlo como primero en su vida. Cuando usted elige al Señor, el Todopoderoso, al Señor Jesucristo, en su vida como Señor y Salvador, no apenas como Salvador, como Señor también, sobre todos como Señor, entonces Él va a elegirlo como primero en la vida de Él. Es así. Toma y dame. Quien cree, amén. Quien no cree, paciencia. Dios los bendiga a aquellos que creen. Amén.